Es noche de martes, noche de perfiles y perfilados acá en Telemax. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle y me da muchísimo gusto saludarles como cada martes y jueves en punto de las 9 de la noche en este espacio que pone a su consideración asuntos de interés público en el plano local, en el plano estatal, nacional y nos metemos hasta en la geopolítica cuando es necesario. Bueno, yo no, los invitados que son los que le entienden más que uno. Hoy vamos a abordar agenda nacional y agenda local, mesa de periodistas y analistas, como lo hacemos cada cierto tiempo, así que me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros de esta mesa que ya son invitados frecuentes de este espacio, a la distancia, desde la Ciudad de México, el consentido de las mañaneras, que se habla al tú por tú con la señora Presidenta de la República, nada más ni nada menos. Don Demian Duarte, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, compañeros? Sergio, Alan, Víctor, un gusto saludarlos desde acá, desde la Ciudad de México. Lo bueno que ya el Sergio nos levantó el castigo, ¿no? La última vez yo creo que estuvimos así medio grillos, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos de vuelta. Sí, pero es que tenía que dejar que se enfriaran las cosas, ¿sí? Víctor Félix, analista de políticas públicas, ¿cómo estás? Mi estimado amigo, pues bien, agradecido por estar acá con ustedes y pues atento. Señor Caparra, Alan Castro Parra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Igual saludo a la distancia a Demian Duarte, que hoy me quise traer un saco ahí parecido a los que usa, pero pues no le llego al nivel. Estilo Demian Duarte, mira, Así hoy es. viene estilo Demian Duarte, velo. ¿Lo ves de allá, Demian? Me falta el Ahí sombrero. está, nada puro más. estilo, pues, moderno acá. Hoy Ponle me el ponían un sombrerito. video donde me preguntaban, oye, decían, ¿ese es Michael Jackson o Demian Duarte? Me decían, ¿no? Bueno, así dije yo, bueno. Oye, le falta el sombrerito nada más, tráele una, allá se usan mucho, ¿no? Sí, claro, aquí hay hasta para tirar para arriba, como dicen. Oye, a ver, vamos empezando. Pues la nota en la mañana muy temprano la da la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, cuando dice gracias, pero no acude a la invitación que le hacen en el Senado de la República. Hubo dos cosas en el Senado que yo les propuse a ustedes abordar en el arranque del programa. Uno es el que tiene que ver con el caso Chihuahua y el otro es el que tiene que ver con la comparecencia, al parecer muy cómoda y muy alfombradita, de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Empezamos por la parte fea, el caso Chihuahua. Siempre no, dijo no voy, no quiso sentar un precedente, ¿o qué pasó? ¿Cuál es tu análisis allá, Demian? Oye, es que el miedo no anda en burro, mira, la cosa está fuerte, está grave para la gobernadora María Eugenia Campos, al grado de que ayer su fiscal, el que era hasta ayer, ¿no? César Jauregui, se echa pues todo el problema encima, dice, yo creo que yo fui, aunque no estaba consciente de que estaba pecando, y quién sabe qué cosas así muy cantinfladas dijo, ¿no? El asunto es que en el pecado, pues obviamente lleva la penitencia, y Maru Campos, aunque ya había confirmado que venía, al final del día dijo que mejor no, sintió el escenario de lo que pudiera ser un juicio sumario, no lo sé. Lo que sí es que desde ayer, Sergio y amigos, la fiscal Ernestina Godoy, después de su comparecencia, pues la soltó, ¿no? Y dijo, es que ya le abrimos, no una, dos carpetas de investigación a Maru Campos, una por violar la ley de seguridad nacional, la otra, pues por el delito, un poco sui generis, pero que es un delito penado por la ley, que es de traición a la patria, ¿no? Y que puede dar hasta 40 años de prisión a quien incunda, a quien cumpla con las consideraciones de esa posibilidad. Y mira, yo hace mucho que no escuchaba a nadie caer en este supuesto de traición a la patria. Creo que sí se las arregló Maru con toda esta confusión que se carga en su gobierno, pues para meterse en un problema fuerte, ¿eh? Hoy la presidenta en la mañanera dijo, después del exabrupto de Maru, que pues ya no iba a hablar del tema, que en todo caso ya le dejaba el asunto a la fiscal. Y uno pensaría, oye, pues esas serían hasta buenas noticias para Maru. Yo creo que no, porque la presidenta dejó ya el tema fuera de la política, de las buenas formas, de la diplomacia, y lo deja en manos de la policía, ¿no? Entonces ahora, pues creo que Maru Campos va a tener que vérselas, pues con la... no es un rollo de discriminación ni nada, pero le va a tocar bailar con la más fea, ¿no? Bien, lo que sí es un hecho es que quedó abierto ahí un frente político, ¿sí? Independientemente de las consideraciones legales, constitucionales, ahí ya quedó abierto un frente político. ¿Cuál es tu consideración, tu primer comentario, Víctor, sobre el tema?
Pues bueno, es un tema que transita entre la soberanía real y el discurso. El riesgo verdadero es que existe una simulación de un control estatal que operativamente se deja ver no existe. La presencia de las instituciones o agencias estadounidenses en México tiene una larga data de colaboración, de coordinación y también obviamente de intromisión cuando lo vemos desde el punto de vista político. Pero en el tema fundamental, que es la coordinación policial, las actividades en conjunto para la seguridad pública, la defensa y la seguridad interior, sin duda que Estados Unidos tiene un margen enorme de operaciones, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Simplemente en la experiencia personal, estimado Sergio, Alan, cuando se tuvo el cargo de subsecretario de Seguridad, pues fue cuando se construyó todo el sistema C5I que opera aquí en Sonora, a ti te tocó 2016. Toda esa parte. Entonces, su servidor fue sujeto a lo que ellos llaman el vetting, lo digo así textualmente. ¿Cómo se llama? Vetting, que no es Vetting. otra cosa más que un control de confianza para poder ir a las mesas de negociación con las agencias del Departamento de Estado norteamericano y obtener los permisos para la compra de equipos que requiere operar el C5, como cámaras y los software de seguimiento que las cámaras requieren, los micrófonos, todo el equipamiento, pero también todo el software, requirió que varios elementos de Sonora y de México fuéramos certificados para simplemente entrar en negociaciones y firmar los MOU. Eso nos llevó no solamente a Washington, Nueva York, nos llevó también a Londres y a Madrid para obtener este tipo de tecnología que hoy se opera en Sonora a través del C5, que es el seguimiento de automóviles en tiempo real, incluso el seguimiento de personas. Para eso se requiere un enorme despliegue de equipamiento electrónico y los software más especializados. Entonces dejo esto como un hit de lo que es una colaboración efectiva para la seguridad de todos. Y sin duda, lo repito, el riesgo es simular un control estatal que a la vista de estos hechos no existe operativamente. Alan Castro. Pues mira, yo creo que evidentemente se puede analizar desde un contexto de seguridad nacional, de la soberanía, pero no hay que extraernos de un tema político. Esto es yo veo un tema político, este ingrediente que adereza, ¿no?, los debates y los temas públicos, porque más allá de que fue un duro golpe al narcotráfico, no vemos eso publicitado en medios, vemos la vulneración de la soberanía nacional, vemos cómo se ha tratado de enjuiciar mediáticamente las decisiones de un gobierno estatal. Creo que desde ahí podemos partir de que este es un tema político, no tanto de seguridad nacional. Y veo un doble discurso del oficialismo aquí. Si bien hemos reconocido en esta mesa los avances que ha habido de cooperación entre los dos gobiernos, en este caso vemos totalmente un rasero distinto de cómo se analiza, de cómo se aborda este tema. No se vio, por ejemplo, en el tema de Rochamoya y la entrega en Mayo Zambada de Estados Unidos, no se habló nada de la vulneración o la cooperación de agentes de Estados Unidos. Aquí sí, yo creo que esto también nos trae a la mesa de que ahí viene el tema electoral, de que pues Maru Campos es de las pocas figuras de la oposición que están vigentes en el poder, especialmente en el norte del país. Entonces yo creo que también ese ingrediente político es lo que está a lo mejor distorsionando un poco el tema, ¿no? Porque si bien vemos pues llamada a comparecer al Senado y por otro lado quien está al frente de la Fiscalía con nulos resultados, pues la tratan con alfombra roja. Entonces yo creo que sí hay este tema político, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, salvo otra ronda de opiniones al respecto, hay un frente político que se abrió. Eso es un hecho. Sí. El debate lo vimos en el Senado de la República de parte de los diputados, de los senadores de la 4T, obviamente condenando una situación que claramente es irregular, ¿no? Uh-huh. Digo, sí, está claro eso, ¿no? Claramente es irregular. Y mientras los senadores del PAN, pues defendiendo
Y entonces cada quien llevando o intentando llevar el debate hacia la parte que más les acomodaba o que más, sí, lo que más cómodo les resultaba, en donde podrían tener más argumentos, ¿no? Viendo a Morena y aliados llevando el debate hacia el tema de la soberanía vulnerada, ¿sí? Hacia el tema de la eventual traición a la patria, de quienes hayan incurrido en esas posibles irregularidades y manteniéndose ahí, en esa narrativa. Yo destacaría en un renglón aparte el comportamiento del senador que fue gobernador de Chihuahua, hombre, antes de Maru Campos, ¿cómo se llama? Javier Corral. Sí. Que es el presidente de la Comisión de Sí, Justicia. el senador Corral, porque él tiene un conocimiento muy específico del Estado, él fue gobernador de ese Estado y además es adversario político, lo era desde que era panista, de Maru Campos. Y luego vemos al PAN intentando llevar el debate hacia el otro extremo, ¿sí? Destacando que fue un acto de gran valentía del Estado al desmantelar un narcolaboratorio que estaba operando, no sé desde hace cuánto tiempo, en una zona muy complicada, de mucha inseguridad del estado de Chihuahua. Entonces, vemos a uno arrastrando, imagínense cómo es una pelea esas de las cuerdas en la playa, ¿no? Sí. De esas playeras, sí, uno tratando de jalar hacia un lado, el otro hacia el otro, y me da la impresión de que hay dulces y garrotes para ambos bandos, ¿no? En ese, si lo pudiéramos poner en esa analogía, hay cosas que reconocer y hay cosas que criticar de ambos lados, pero dejo aquí el comentario porque tengo que ir al corte y regreso si tienen otro comentario al respecto. Ya volvemos. Bueno, les decía yo al finalizar el bloque anterior que cada parte está tratando de llevar el debate, de arrastrar el debate hacia un lado, los panistas hacia el lado del narcolaboratorio que se desmanteló en ese operativo que después derivó en este accidente en el que murieron agentes de la CIA y agentes estatales en Chihuahua, y luego Morena llevando al otro terreno. Al final de cuentas, tengo la impresión de que el debate quizá lo va ganando Palacio Nacional en esta parte. Es decir, como que está prevaleciendo, lo decías tú ahorita, Alan, está prevaleciendo un poco más la narrativa de que no se hicieron las cosas correctamente, de que los agentes de la agencia, elementos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos entraron a territorio mexicano a participar en un operativo en el que no tenían permiso, cuando la Constitución marca protocolos, procedimientos, permisos y una serie de filtros antes de que un elemento extranjero ingrese a territorio mexicano a hacer lo que se supone hicieron estos elementos que lamentablemente fallecieron junto con los estatales. Siento que está ganando un poco la narrativa, al menos en el tema mediático, la va ganando un poquito Palacio Nacional, por decirlo de algún modo, ¿no? Se fortalece de alguna forma la narrativa que han ido consolidando durante estos 7, 8 años que llevan en el poder, ¿no? De defender a la patria, de todo el tema de la soberanía, inclusive contra amenazas del extranjero. Aquí sí yo pondría también el tema de que volvemos a este dicho tan común, esta máxima política, de que en política la forma es fondo, porque sin duda aquí lo que no se logró, porque el fondo finalmente es el decomiso, ¿no? O el golpe al crimen organizado. Tenemos números de la cooperación de Estados Unidos y México actualmente históricos en cuanto a decomisos de este narcolaboratorios y todo este tipo de situaciones. Sin embargo, el fondo no es el problema, es la forma. No lograste tú, pues de alguna forma, cumplir con todos esos protocolos que plantea, inclusive en la mañanera por varios días la presidenta, que ya eso nos deja pues de que sí realmente hay un tema. No ha logrado, y ahí sí levanten la mano Víctor o Demian, si les toca, pero creo que no ha logrado, no sé, instalar quizá la idea de que esa zona en la que estaba operando ese laboratorio es ahora un lugar más seguro para quienes habitan en esa región del estado de Chihuahua. No se ha instalado nada de eso, ¿no? Estamos en la otra parte, ¿no? Mira, a mí me parece absurda la retórica, ¿no?, con la que se han tratado de instalar en este debate
los que defienden a la gobernadora de Chihuahua, ¿no? Porque sí dicen, pues es que se destruyó un narcolaboratorio y se producía ahí anfetamina y vete a saber qué más. Bueno, sin duda, ¿no? Pero el tema es que a lo largo de la administración de la presidenta se han destruido otros 2.500, ¿no? Entonces no es un hecho excepcional per se. Y el asunto es como tú lo dices, pues no hay o no abona esto a la percepción de la seguridad de los chihuahuenses. El tema, te lo digo con todas sus palabras, Sergio, creo que la narrativa que tratan de instalar los panistas, Ricardo Anaya en particular, me sorprende que Lili Telles no se haya subido al barco con una extraña mesura, pero el asunto es que lo que no dicen es que Chihuahua salió, por ejemplo, medido en el mes de marzo respecto a las estadísticas de homicidio doloso como el segundo estado más violento del país, ¿no? Es decir, por arriba de Baja California, por arriba de Sinaloa, solamente detrás de bueno, muy ensangrentado, lamentablemente, estado de Guanajuato. Entonces, esta visión que se tiene de que Maru Campos está empeñándose en crear condiciones de seguridad para los chihuahuenses, pues no corresponde con la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, es todo un asunto. Y me llamaba la atención ahorita lo que comentaba Alan, en términos de que, bueno, no se llama a comparecer a personajes como Rubén Rocha Moya o a Marina del Pilar, por poner dos casos de gobernadores polémicos, pero bueno, habrá que decirlo, a ninguno de ellos dos los pescaron teniendo en campo a operativos de la CIA, ¿no? Y digamos, veamos la gravedad del caso. Estamos hablando de la Agencia Central de Investigación de Estados Unidos, no es la DEA, ni siquiera es el FBI, que tienen que ver más con la investigación criminal. Creo que todos los que conocemos un poquito de cómo funcionan las agencias norteamericanas, sabemos que la CIA es una especialista no en perseguir a criminales o narcotraficantes, sino más bien en aliarse con ellos para crear, válgame pues, estrategias de desestabilización. Creo que, como lo decía Alan, el fondo es forma, sin duda, y creo que tenemos que revisar muy bien ese trasfondo de los hechos. Al final de cuentas, no es nada agradable. Esta información que recibimos el lunes, yo la recibí muy de madrugada, nos dicen que además uno entró como turista y el otro entró con un pasaporte diplomático como supuesto agente especializado para capacitar en la Embajada de Estados Unidos, pero nunca para tener operaciones de campo. Entonces, sí pienso yo que hasta ahorita se ha extrapolado esto al papel que juega el Estado de Chihuahua, pero ¿quién le ha llamado a cuentas o le ha hecho un extrañamiento al embajador Ronald Johnson? Yo creo que nadie hasta ahorita, ¿no? No quisiera yo llevar esto al nivel o al borde de una crisis diplomática bilateral, pero pues al final de cuentas esas son las condiciones y esas son las características de lo que estamos debatiendo, ¿no? Creo que va a prevalecer la cordura en ambos lados, algo va a pasar. Víctor. Sin duda, los términos que se han utilizado en esta confrontación evidentemente son políticos. De hecho, lo dijo el diputado Mier. Dijo, bueno, todo queda en un desacato político. O sea, nunca trascendieron las cosas a la terminología penal. Entonces, el ruido que ha provocado este enfrentamiento de esta manera por este hecho está dejando pasar otros temas que son sumamente relevantes, como es precisamente la comparecencia, como bien decía Demian, la comparecencia, por ejemplo, de la Fiscal General de la República, donde al presentar el plan estratégico ella habla de un 95% de cifra negra, es decir, los delitos no denunciados en México. Es altísimo, ¿no? Reconocer esto es reconocer que hay una inmensa brecha, que no tengo los números para poderla determinar, entre la planeación de la política criminal en México y la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la planeación que se está haciendo, los despliegues que están haciendo las agencias de seguridad en México, las federales, que es quien lo está diciendo, y sin duda las estatales, porque es el mismo sistema, que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, tiene apenas la atención por el conocimiento del 5% de los delitos. Luego entonces, nuestras políticas de prevención del delito y nuestras políticas de persecución penal, pues adolecen de objetividad en el target del 95%, tomando como referencia lo dicho en su comparecencia la Fiscal General de la República. Entonces hay datos muy precisos que sí
tienen que abandonarse ya los conceptos de controversia política, como es lo que estamos viviendo en el caso de Chihuahua, y venirnos a la realidad operativa en México. Hoy la percepción no está determinada la percepción de inseguridad, por ejemplo, no está determinada por una disminución de los delitos efectivos. Han cambiado, sí, el tipo de delitos. Lo que está bajando es el nivel del miedo de la población al normalizarse en la comunidad. Bien, aquí ya entramos a la parte de la comparecencia de la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, en el Senado de la República, que, insisto, parece que políticamente estaba bastante bien planchada, ¿sí? Con todas las fuerzas políticas ahí representadas, mayoritarias y minoritarias. Entonces, camina sin mayor dificultad, digamos, avanza, transcurre sin mayor dificultad la comparecencia de Ernestina Godoy como Fiscal General de la República. Brinca ese dato, el dato que acabas de mencionar, Víctor, de la cifra negra. Para ponerlo más simple, hay que recordar que la cifra negra es, digamos, la cifra estimada de delitos que no se denuncian en este país. Esa es la cifra negra. En todas las estadísticas, incidencias delictivas, números que se presenten y demás, existe esa cifra negra. Se ha hecho un esfuerzo a lo largo de las décadas por estimar de cada delito que se denuncia cuántos no se denuncian, y esa es la cifra negra. Y entonces, si la Fiscal General de la República, Alan, Demian, está diciendo que está arriba del 90% esa cifra negra, pues yo creo que estamos en problemas. En principio, pues se debe reconocer que lo diga, ¿La honestidad? La honestidad, porque además la honestidad no ha sido una característica muy común en los fiscales generales de la República. Sí, entonces que venga la maestra Ernestina y diga, pues sí, así andamos. Pues bueno, yo creo que ya le dimos un pasito adelante, Demian. Tú, Alan, vamos contigo, Alan. Sí, mira, yo creo que Ernestina Godoy, bueno, se agradece la honestidad, ¿no? Pero sin duda nos deja en una situación muy pues comprometedora, ¿no? Aceptar las limitaciones que hay todavía importantes dentro de la Fiscalía, nos pues desnuda las ineficiencias y fallas estructurales de la Fiscalía desde hace décadas. Estamos hablando de rezago, estamos hablando de casos sin sentencia, de investigaciones sin detenidos, estamos hablando de este monstruo que hemos querido enfrentar en la justicia en México con nuevo sistema de justicia penal, con una reforma judicial, con un nuevo aire en las fiscalías, pero que no hemos podido enfrentar eficientemente este monstruo de la impunidad. Creo que cada vez se alimenta más, cada vez se hace más grande en México, y creo que la narrativa o este discurso del oficialismo pues va en retroceso, la verdad, porque pareciera que ellos dicen vamos abastando en una justicia más expedita, más eficiente. Sin embargo, lo que vemos y lo que nos confirma las autoridades oficiales es que está pasando todo lo contrario. Entonces yo no veo por qué la dejaron ir viva, como se dice coloquialmente, del Senado sin rendir cuentas, porque ella se justifica en un tema de que este plan que ella presenta de procuración de justicia, el plan estratégico, va ya más orientado a la prevención del delito, dice, y no a ser reactivo. Pero la misma naturaleza de la Fiscalía no es preventivo. Pues, ¿no? Y cuando dice eso, pues uno espera, no, es que la prevención no se puede medir así, o la prevención es para mediano o largo plazo los resultados. La verdad es que yo creo que deja mucho de desear. Bien, tengo que ir al corte, y Demian, para regresar contigo, insisto, parece que estuvo bien planchada políticamente la comparecencia de la fiscal, al menos en esa parte, aunque bueno, aquí hay aspectos a considerar que han puesto sobre la mesa tanto Alan como Víctor, que ya tú nos darás tu punto de vista, y a juzgar por lo que uno se viene enterando, viendo, leyendo y escuchando, pues también ese planchado político de la comparecencia tiene que ver con el cambio de coordinador parlamentario en Morena.
¿no? En donde parece que el señor Mier sabe intercambiar más cartitas con la oposición que lo que sabía su antecesor, ¿no? Correcto. Que no les dedicaban el saludo, entonces andaban muy enojados, pero creo que ahora algo tendrá que ver, desde luego. Siempre tienen que ver los legisladores del partido oficial cuando llega alguien del oficialismo a comparecer y se le trata de la manera en que se le trató. O sea, algún mérito creo que tiene el coordinador ahí. Regreso con tu punto de vista, Demian. Vamos al corte. Ok. Bueno, aquí en el corte estamos medio coincidiendo en que Ignacio Mier estaba teniendo la mano izquierda que no tuvo Dan Augusto a la hora de tratar a sus adversarios políticos en el Senado. Salvo tu mejor opinión, Demian Duarte. Bueno, mira, son varias consideraciones, ¿no? Creo que número uno, pues Ernestina Godoy va llegando al cargo, ¿no? Tiene apenas un par de meses de que tocó oficina y obviamente pues parte de su empeño es primero resolver el desgarriate que mal que bien dejó por ahí el señor Alejandro Gertz Manero, que ya tenía 7 años, si mal no recuerdo, en el cargo. El asunto es que se vino manejando desde su llegada, que presentaba este plan estratégico, y obviamente es el segundo punto es que esta es la tercer pata, ¿no?, del banco sobre el que descansa esta estrategia, y la tercer pata dice mucho, ¿no?, porque la presidenta habló de 4 puntos, creo que este es el tercero que se pone activo, de una estrategia nacional de seguridad. Uno tiene que ver justamente con el combate frontal, que hemos visto que pues, no se andan por las ramas, al crimen. El otro tiene que ver justamente con el enfoque de ir a las causas que no se ha abandonado. El tercero es justamente ¿no?, afinar las agencias de investigación de tal suerte que den los resultados que se espera. Y el cuarto, pues, es el asunto de la coordinación con las autoridades estatales, municipales. Obviamente no se puede ir al número 4 sin tener bien operativo el número 3, y eso creo que lo saben todos. Ahora, Ernestina Godoy, hay que decirlo, así como Omar García Harfuch, tiene fama muy conocida de ser muy eficaz. Ellos lograron el milagro, hay que decirlo, de pacificar la Ciudad de México, bajar la incidencia de crímenes de toda índole, incluidos homicidios dolosos, pero también robos y otros crímenes aquí en la capital, en un 50% en un tiempo récord, ¿no?, de 3 años. En el ámbito federal, bueno, creo que hay elementos, Sergio, Alan y Víctor, para decir que ahí la llevamos, ¿no? La presidenta en su más reciente informe hablaba de un 45% de disminución en la incidencia de homicidios, un tema comprobable estadísticamente hablando. Obviamente falta bajarle, por ejemplo, a los índices de impunidad, que era uno de los temas de los que hablaba Víctor, que hay un 97% de cifra negra, pero obviamente, así como Omar García Harfuch, donde se para, pues la raza, lejos de abuchearlo, pues le pide fotos y que les autografíe unas toallas de esas con las que se limpian la espalda a las doñas, pues obviamente Ernestina no provoca ese mismo efecto, ¿no? Pero pues sí no. provoca cierto temor en el ámbito político. Imagínate, pues, viene armada y es peligrosa, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, igual ahí está. Yo creo que ya logramos establecer las distintas perspectivas con las que se puede leer la comparecencia de Ernestina Godoy. Y aprovechando que don Demian menciona, ¿no?, al crush de medio México, ¿no? Omar García Harfuch. Oye, hasta toallas. Pero bueno, es la mercadotecnia popular, ¿no? Te voy a llevar una, Sergio, donde sale así, enseñando la concha y los pectorales, ¿no? Oye, tráete varias, porque aquí tiene mucho seguidor. Vamos a hacer fayuca de toallas de Harfuch, O pues. sea, aquí, pero van a volar, ¿eh? Oye, es en serio, ¿eh? Hay gente que las está buscando. Hay gente que está buscando las toallas con la imagen de García Harfuch. A ver, bien, queda claro, lo hemos establecido nosotros 4 en otros programas. La estrategia de combate a la criminalidad en este país cambió, ¿sí? Es más clara y es más medible, está más a la vista. Tenemos el tema de la captura y posterior muerte de Nemesio Ceguera, ¿sí?,
tenemos el tema de la captura de este hombre que le dicen el jardinero ayer, ¿no? Y a quien era aparentemente su contador, el que se encargaba de lavar el dinero que obtenía de sus actividades criminales. Entonces, digo, por decir dos ejemplos muy recientes, en donde evidentemente existe un viraje, un golpe de timón, diría yo, en el tema del combate a los índices delictivos. Es un buen golpe. ¿Tú qué opinas? Vamos a empezar contigo. Tú tienes una experiencia importante en esa parte, Víctor. Sin duda es un avance significativo estas detenciones, porque estas detenciones están yendo, vamos a decirle, a los mandos medios de la delincuencia organizada, que son verdaderamente los operativos del crimen. Después de haber descabezado, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, el gran problema para los analistas y sobre todo para los agentes que aplican la ley en campo es la fragmentación que se viene. ¿Por qué razón? Porque al desaparecer un líder criminal y sobre todo de la dimensión y fuerza que logró hacer confluir en él el Mencho, otros liderazgos más jóvenes, con menos experiencia y probablemente con menos contactos, suben en la red criminal. Luego entonces lo que dicen los cánones de despliegue policial para contener y mantener el control en una región y inhibir operaciones de alta dimensión del crimen organizado es inmediatamente seguir la cadena de los recursos, y esos recursos que son armas, mercancía, en este caso droga, u otro tipo de las mismas, o el dinero, el numerario, te lleva a este tipo de detenciones. ¿Cómo logras estas detenciones? Sí, con operativos terrestres, pero sobre todo los logras con inteligencia. Y ahí vuelve a entrar la famosa coordinación, la famosa soberanía. Regresamos al principio del soberanía programa. Operacional, porque quien tiene estos recursos electrónicos para hacer valedero, que se pueda detectar dónde está un punto de calor, un hotspot o un punto de calor humano inclusive, lamentablemente solo lo tienen los Estados Unidos, porque si vemos dónde fue detenido Audis o el jardinero, Audías, está siendo detenido en un páramo, en una choza en medio de un páramo. Ubicar ese páramo, poder llegar a ese páramo, requiere un despliegue operacional que implica alas fijas, es decir, aviones, alas móviles, es decir, helicópteros, un despliegue de por lo menos 2 batallones para poder cerrar 3 círculos de seguridad. Se habla al menos de 400 efectivos desplegados en esta operación, pero se requiere vigilancia satelital para identificar dónde están los puntos de calor. ¿Qué son los puntos de calor? Eso que vemos en las películas o lo que vemos en la guerra de Ucrania, donde se ven las personas como pequeños puntitos rojos. Eso solo se detecta a distancias, con equipos muy especializados. Entonces, sin duda que en estas operaciones confluyeron todo este tipo de instrumentos que son necesarios para hacerlo. Entonces se vuelve muy relevante estas 3 detenciones, porque en realidad se dieron 3 detenciones en distintos lugares del país al mismo tiempo. Se vuelve muy relevante porque se aprecia coordinación, se aprecia un despliegue operativo focalizado y se aprecia contención. Lamentablemente fueron 2 localidades las que fueron siniestradas hoy. Los nombres son un poco difíciles para mí, pero son pueblitos que están en la frontera de Colima con Sinaloa. Fue muy focalizado la dispersión de la violencia. Entonces estamos hablando de que hay avances significativos, porque no solamente cambió la política de persecución penal, no solamente cambió la política de seguridad pública en México, sino está cambiando los modelos operacionales de intervención en unidades despobladas o pobladas de las agencias de aplicación de la ley y sin duda del ejército. Demian.
Bueno, es todo un tema este asunto de cómo se ha ido cerrando la estrategia, ¿no? Y creo que el enfoque es parte de lo que decía hace un momentito. Hay una mejora tangible en los resultados, hay detenciones de altos perfiles criminales. Evidentemente, no voy yo a negar lo que dice Víctor, hay una muy clara colaboración entre las autoridades de México, que comanda por una parte Omar García Harfuch, por la otra el general Ricardo Trevilla Trejo, que manda, bueno, sobre el ejército, también sobre la Guardia Nacional, y que esto está contribuyendo de manera muy eficaz, junto con la labor de inteligencia, en este caso sí avalada por el gobierno federal, donde Estados Unidos pues aporta datos relevantes, aporta despliegues tecnológicos, y yo pienso que esto funciona de manera demasiado eficaz como para pretender que sea necesario meter a los agentes de la CIA en campo, ¿no? A mí me gusta pensar que esto es más una conspiración de orden político que otra cosa. Y sí, mira, Sonora, por ejemplo, ha tenido resultados muy notables en términos de la reducción en la incidencia. Yo cada que hablo de estos números se me echan encima un montón de troles, ¿no? Pero ante la claridad de los hechos tenemos que celebrar nosotros como ciudadanos, bueno, que las estrategias estén dando estos resultados, ¿no? Bien, ¿nos queda tiempo para Alan? Híjola, ¿Sí? a ver, y yo creo que hay, si, Minuto yo no y medio tengo una para ir al toalla corte. de García Harfuch, ¿no? Antes del corte, Apúntale aclaro una. eso, no tengo. Deme. Pero aún así debo reconocer que hay estrategia, que hay resultados, y creo que todos estos operativos en conjunto han dado pie también para que haya una colaboración estrecha, ¿no?, entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano, que yo no estoy de acuerdo en que ahí el oficialismo se dé golpes de pecho y diga que no hay agentes de la CIA. Seguramente habrá agentes de todos los órdenes de gobierno de Estados Unidos operando aquí en México, pero avalados, como dice Demian Duarte, por el gobierno federal, eso sí, avalados. Ahora, yo creo que pones dos ejemplos claros de qué es lo que impacta en la baja en la percepción de inseguridad. Como los homicidios dolosos impactan en negativo en la percepción, creo que este tipo de capturas, este tipo de golpes al narcotráfico abonan a todo lo que ya habíamos hablado: estrategia, seguridad, pero percepción de inseguridad, que eso es, yo creo que la cereza en el pastel. Bien, a ver, tengo que ir al corte y regresamos ya para el bloque de cierre. Nunca nos alcanza, ¿no? Ponemos 4, 5, 6 temas. Y nos quedan, cuando mucho llegamos al tercero, el cuarto, Así un es. ratito, ¿no? Bueno, vamos al bloque de cierre ya de esta mesa de análisis en perfiles y perfilados. Ya regreso. Bien, a ver, hemos estado mencionando, nos quedaban dos temas entre los varios que habíamos planteado, y uno de ellos era el tema de la disminución de la percepción de inseguridad en el estado de Sonora, sobre todo en 3 municipios, que son Hermosillo, Nogales y Cajeme. De algo hablabas tú, hablaba Demian también, los 3, tú también, Alan. Me gustaría, les pido un comentario final, digamos, para este tema, para pasar al último, ¿sí? La encuesta, la ENSU, que se llama, que es la encuesta que mide la percepción de inseguridad en el estado de Sonora, registra una disminución en la percepción. ¿Cómo se siente la gente? En 3 de los principales municipios, los 2 o 3 de los más importantes, que son Hermosillo, la capital del estado, Cajeme, el segundo municipio con más habitantes de la entidad, y un polo industrial, económico y político importante como es el municipio de Nogales. En los 3 se registra una disminución en la percepción de inseguridad. Está medido, son datos que acaba de publicar INEGI esta semana. Les pediría un comentario al respecto a cada uno de ustedes para pasar ya al último tema. Alan. Es parte de los resultados del gobierno federal, de todo lo que hemos ido hablando. En Sonora creo que también el gobernador Alfonso Durazo está haciendo un esfuerzo importante, porque estos resultados, si bien son medibles en el municipio, mucho tiene que ver la colaboración de los 3 niveles de gobierno. Ahora me llama mucho la atención el tema de Hermosillo, cómo puede 13 puntos, más de 13 puntos, pues variar de 3 meses para atrás. Yo creo que es algo que también debemos de destacar y bueno, yo creo que analizar a fondo qué es lo que está pasando o qué es lo que están haciendo bien en Hermosillo, porque a diferencia de Nogales y Cajeme, que si bien hay una mejora, son niveles a lo mejor un poco más discretos.
Demian. Bueno, creo que el caso de Nogales es el que primero llegó. Tú debes de acordarte, estimado Sergio, que hubo una época en la que Nogales estaba en guerra, ¿no? Con una Sí, disputa cómo no. territorial. Y afortunadamente, bueno, hubo una estrategia que terminó por pacificar a la frontera. También ocurrió lo mismo con Agua Prieta, hay que decirlo con mucha claridad. Bueno, es por eso que tenemos ese resultado que es muy notable, ¿no? O sea, tú dices, abajo del 40% la percepción de inseguridad en una ciudad fronteriza tan importante como Nogales, es un hecho notable, sin duda. Ahora, el caso de Hermosillo, yo creo que en la capital nunca nos vamos a acostumbrar a que haya violencia, pero ocurre, ¿no? Ocurren de repente este tipo de homicidios que parecen muy selectivos y que nos alarman cuando ocurre, pero luego se nos olvida. Y en el caso de Cajeme, pues lamentablemente la gente, al revés de Hermosillo, ya se habían acostumbrado a tener este combate citadino, y bueno, últimamente se ha tranquilizado en tal grado Ciudad Obregón que, bueno, afortunadamente empiezan a bajar estos índices. El tema de la percepción es muy distinto a la estadística, como ya lo hemos dicho en este espacio, pero creo que los resultados buenos ayudan mucho, abonan mucho a que la gente empiece a sentirse más segura y quiera salir a la calle. A mí me ocurre un fenómeno interesante aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, he hablado hoy de una reducción tajante en los índices de inseguridad. Sin embargo, la gente, sobre todo la gente que viene de fuera, sigue con esa idea, ¿no? De que este pueblo pues es inseguro, y pues la gente se asusta por las dimensiones y todo esto. Es difícil, complicado vencer una narrativa en donde se dice, es que ahí te asaltan o ahí te matan. Pues sí, claro que es difícil, pero creo que vamos avanzando en buen grado, ¿no? Bien. Víctor. Como bien se mencionaba, entorno y victimización previa son dos elementos que construyen la percepción de inseguridad, la construyen de manera subjetiva, y al hacerlo de esta manera, pues evidentemente puede variar de manera significativa de la estadística real del delito. Entonces, lo que estamos encontrando en muchos de los casos, sí, que al variar el entorno con una mayor cantidad de operativos, de detenciones relevantes, se da una sensación de seguridad que lo que hace es que la población disminuya su miedo. Esto es muy distinto a que los delitos hayan bajado, es lo que le determinamos la estadística real criminal. Luego, entonces, en la medida que sigamos avanzando en este modelo de mayores y mejores operativos, de mayores y mejores detenciones, detenciones más focalizadas, evidentemente la plataforma de desarrollo y crecimiento social tendrá más oportunidades para generar empleo, para generar educación, para generar salud, que es lo que requiere y significa para la gente. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Controlar la criminalidad a través de una política de persecución penal, y luego establecer servicios, los públicos, que son aquellos que tenemos en nuestras ciudades, pero también los servicios de seguridad e infraestructura, como nuestros caminos y carreteras. Luego, entonces, lo que estamos viendo en percepción de inseguridad es sí un avance, mas no una oportunidad para soltar las campanas al vuelo. Bien, me quedan más o menos 6 minutos para abordar el último tema. Déjeme nada más una estadística que escuché hace mucho tiempo, habría que actualizarla en otros momentos. Se midió cuáles eran los automovilistas más peleoneros. Uh-huh. Entonces resultó que los más peleoneros eran los de Hermosillo. ¿Sí? Y los más tranquilos, los que nunca se peleaban, eran los de Obregón. Sáquenle cuentas, ¿no? Uh-huh. Ahora, cruza ese dato, ¿sí?, con los índices delictivos que había hace algunos años en Obregón y en Hermosillo, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí viene de por qué allá mejor ni te peleabas, ¿no? Y aquí era un encanto que a la menor provocación andaban sacando las manos. Ya cambió esa estadística, ya cambió desde luego. A ver, más o menos 5 minutos, a ver para qué nos alcanza. Hay la información, la posibilidad, según los trascendidos, en el caso de la huelga, pasando a la huelga de la Universidad de Sonora, esa huelga de hecho que tiene el Sindicato de Trabajadores y Empleados, que al rechazar el Sindicato de Trabajadores y Empleados esta mañana justamente la oferta que hizo la autoridad universitaria, la autoridad podría retirar
esa oferta de incremento salarial que le hizo al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Unison. ¿Qué seguiría de ahí? No lo sé. Lo cierto es que pues tenemos una situación complicada que regularmente se repite, es una incertidumbre que regresa cada año a la Universidad de Sonora y pues eso no nos pinta bien, no pinta bien a la universidad, no nos presenta, no es una buena carta de presentación que cada año tengamos ese riesgo, independientemente de las razones de los sindicalizados. Yo les pediría una reflexión cortita a cada uno de ustedes sobre el tema. Alan. Creo que ya es momento de replantearnos la relación autoridades universitarias y sindicatos. Creo que las reformas que ha habido en torno a la ley orgánica de la Universidad de Sonora fueron orientadas a otros asuntos que a lo mejor no atendían el problema de raíz de la Universidad de Sonora que viene arrastrando y viene pues poniendo en entredicho el prestigio que tiene el alma mater en Sonora, el tema de la huelga. Y el gobernador lo decía la semana pasada, lo reiteró el día de hoy en su conferencia. Él invita al diálogo, a no levantarse de la mesa hasta que encuentren un acuerdo, una solución, un consenso. Sin embargo, pues vemos tanto incapacidad de las autoridades universitarias y también pues una cerrazón del sindicato que, si bien están luchando por sus derechos laborales, creo que también ha habido una relación muy áspera con las autoridades en los últimos tiempos. Esta nueva rectoría creo que también no ha hecho las cosas como deberían de haber sido alguien que va llegando, el tratar de transitar de mejor manera. Creo que inclusive interponer un recurso legal ante la inminente huelga es algo que provocó todavía más pues esta cerrazón que ha habido del Esteus. Ahí viene el Esteus también, cuidado. Y bueno, yo no dudo que finalmente, como todos los años, venga el gobierno del Estado y rescate el tema. Yo creo que ya es momento de pues quitar el problema de raíz. Demian Duarte. Bueno, mira, yo lo he expresado y lo repito aquí, ¿no? Creo que la culpa, la responsabilidad central es de la autoridad universitaria, no porque Dena Camarena haya llegado o no. Creo que esto viene desde tiempo atrás, desde la administración de María Rita Plancarte, y tiene que ver con un enfoque que yo creo que es importante retomar aquí. La autoridad universitaria sigue protegiendo a una burocracia dorada, siguen pagándose sueldos exorbitantes. Yo en una ocasión denuncié que la rectora en aquel tiempo se pagaba más de lo que gana la presidenta de la República, ¿no? Luego me desmintió que no era cierto, que nomás ganaba más que el gobernador, bueno, lo cual también puede ser grave en su dimensión, pero no solamente ella, ¿no? Sino todos los que ocupan alguna cartera dentro de la administración. Entonces, lo que sea menos austeridad es lo que dice la autoridad universitaria. Entonces, obviamente, ambos sindicatos, el Esteus, en este caso que el que está en paro, y bueno, pronto el Estaus parece, están muy inconformes con la actitud que tiene esta autoridad universitaria. Entonces, es grave lo que está ocurriendo con nuestra alma mater, sí, más grave lo que ocurre con este trato de botín que le dan a la Universidad de Sonora, ¿no? Víctor Félix. Sin duda, el trato de botín del que se habla, pues deviene de una continuidad donde la Universidad de Sonora lamentablemente ha sido vista a partir de conceptos políticos. Las modificaciones de ley que ha recibido, tanto de 1991 como la más reciente, se han caracterizado por atender estas condicionantes y han dejado, por un lado, la vida universitaria, que se divide no solamente en la academia, sino en la investigación. Luego, entonces, lo que hay que voltear a ver para de una vez por todas darle la dignidad y calidad que merecen los sonorenses en su alma mater, del cual me siento muy orgulloso porque soy egresado de ahí, es hacer, sí, las reformas necesarias legales, pero hacia un servicio profesional de carrera universitaria, donde la cátedra sea profesionalizante y los maestros ganen más, no a través de un sistema nacional de investigadores, sino a través del mérito docente. Hoy por hoy los sindicatos, y lo digo sin ambajes, tienen colapsado el modelo de educación en la Universidad de Sonora, porque aquellas clases que nosotros les conocíamos como las horas sueltas están ya también siendo seleccionadas por personal que está adherido al sindicato. ¿Qué significan las horas sueltas para una universidad? Significan
maestros con experiencia operativa, es decir, profesionalizantes, que llevan a los alumnos cátedras de la realidad en el mundo, en las empresas, en la investigación. Y luego existen los maestros, vamos a llamarle de carrera, que son aquellos que conocen de la teoría y los conceptos que diariamente van cambiando en el mundo. Entonces no es posible establecer cátedras, licenciaturas, divisiones que estén ancladas en teorías ya ni siquiera de los 60, sino de los 30 y de los 40, y que permiten esta serie de consideraciones al interior de la universidad, que lo que están haciendo es lastimar la vida propia de los integrantes de la vida universitaria, maestros, empleados y alumnos, y la vida, desarrollo y crecimiento social de nuestro Estado. Muchas gracias, Demian Duarte. Te mando un abrazo fuerte. Saludos, hasta allá. Gracias. Ahí te llevo tus cobijas, tus toallas de García Harfuch. Un avión lleno te puedes Ahí te traer, encargo se una. te van a acabar. Alan Castro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Encantado, amigo. saludos. Como siempre. Que te vaya muy bien. Víctor Félix, Alan Castro, Demian Duarte, gracias a los tres, gracias a usted por su atención y sintonía esta noche. Que estén muy bien, acá nos reencontramos el próximo jueves en Perfiles y Perfilados. Hasta entonces.